La angustia, ¿quién no ha sentido alguna vez ese peso en el alma, esa sensación de que algo nos oprime por dentro? Es una de las experiencias más humanas que existen y a la vez una de las más solitarias. Pero, ¿y si hubiera una manera de afrontar ese dolor que vaya más allá de simplemente aguantar? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble sobre cómo se puede superar la angustia basándonos en un análisis muy profundo de un relato milenario. A ver, lo primero es lo primero. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de angustia? Según la fuente que estamos analizando, no es solo estar triste, es la respuesta del ser humano a algo que nos golpea en lo más hondo. Se describe como un peso interno, un auténtico grito del alma que pide a voces alivio y sobre todo sentido. Ojo, no es una emoción que viene y va, es algo mucho más profundo. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. A veces las respuestas a nuestros problemas de hoy en día están escondidas en historias que se han contado durante siglos. Hoy, una de esas historias nos va a dar una perspectiva completamente nueva, una forma inesperada de gestionar ese dolor tan intenso y de encontrar un camino hacia la calma. Vale, pero antes de entrar en la historia, es fundamental entender una cosa. ¿Cómo puede ser que una punzada de dolor, algo momentáneo, se convierta en un estado de sufrimiento que nos acompaña día y noche? Bueno, pues el análisis que seguimos hace una distinción que es que es súper útil para entender esto. Fijaos en esta diferencia porque es clave. Una emoción, como un susto o un momento de pena, es una reacción del cuerpo, inmediata, que dura, pues eso, momentos. Pero la angustia muchas veces evoluciona a un sentimiento, se mezcla con lo que pensamos, con nuestras creencias más profundas, y se puede quedar a vivir con nosotros durante días, meses o incluso años. Ahí es cuando se convierte en ese peso en el alma del que hablábamos. Venga, ahora sí, vamos al meollo del asunto. Vamos a conocer a Ana, la protagonista de esta historia. Su situación es, de verdad, un caso de estudio perfecto de cómo diferentes fuentes de dolor se pueden juntar para crear una angustia que te paraliza por completo. Fijaos bien, porque es que a esta mujer se le junta todo, no es un solo problema. Primero, era estéril, y en su cultura eso era visto casi como una maldición. Para colmo, su marido tenía otra esposa, Penina, y Penina no solo tenía un montón de hijos, sino que, como vemos ahí, usaba esa situación para humillarla y provocarla sin piedad, año tras año. Una auténtica tormenta perfecta de sufrimiento. Claro, y todo ese dolor interno, al final tiene que salir por algún lado, se desborda. El relato describe perfectamente cómo Ana somatizaba su dolor. No era algo abstracto, era algo real, que le quitaba el hambre, que la hacía llorar sin consuelo y que la llevaba a aislarse de todo y de todos. Su angustia se había adueñado por completo de su vida. Y esto nos lleva a uno de los puntos más reveladores de este análisis, la tremenda soledad que trae consigo la angustia, porque muy a menudo el dolor no viene solo, viene acompañado de esa sensación terrible de que nadie, absolutamente nadie, puede entender lo que estás pasando. Su marido, que ojo, la quería de verdad, intentaba consolarla. Le decía cosas para animarla, con toda su buena intención. Pero sus palabras se quedaban en la superficie. No podían llegar al fondo de ese vacío que sentía Ana. Y esto nos enseña algo muy potente, que a veces ni el amor más cercano es capaz de medir la profundidad del dolor de otra persona. Y si faltaba algo, aquí llega ya el colmo de la incomprensión. En su momento de mayor fragilidad, cuando busca consuelo en un lugar sagrado, el líder espiritual, el sacerdote Elí, la ve rezando con una intensidad tan silenciosa que la confunde con una borracha. En lugar de compasión, ¡zas!, recibe una acusación. Es el aislamiento llevado a su máxima expresión. Y aquí está la clave, la dura realidad que subraya este análisis. La angustia es una experiencia radicalmente personal. Esperar que los demás la entiendan al 100% a menudo solo añade más frustración al dolor que ya sentimos. Es una verdad difícil, sí, pero aceptarla es de hecho el primer paso para empezar a gestionarla de otra manera. Y es justo ahí, en el fondo del pozo, en ese punto de máxima soledad y desesperación, que Ana hace algo. Deja de ser una víctima pasiva de lo que le pasa y toma una decisión que lo va a cambiar absolutamente todo. Este es el verdadero punto de inflexión de la historia. Y fijaos en los pasos porque son de una simpleza, pero de una potencia brutal. Primero, se levanta, se aleja de ese entorno que le hace daño. Segundo, va a un lugar de conexión espiritual. Y tercero, en lugar de quejarse a los demás, que ya ha visto que no funciona, derrama su corazón en una oración silenciosa. Pasa de estar paralizada por el dolor a la acción. Y lo que ocurre justo después es, según este análisis, la parte más alucinante y reveladora de toda la historia. No es para nada lo que uno esperaría. Se produce un cambio interno, inmediato, incluso antes de que nadie le dé una respuesta. Fijaos en su respuesta.
Justo después de que Eli la acuse de estar borracha, la Ana reactiva y amargada ha desaparecido por completo. En su lugar hay una mujer serena que responde con una calma y una claridad impresionantes. Sin ofenderse, le explica su dolor sin un ápice de ira. La propia oración ya ha empezado a transformarla por dentro. Y esto nos lleva al corazón, a la tesis central de todo este análisis, a una verdad que va totalmente en contra de nuestra lógica habitual de problema-solución. Es una idea rompedora sobre cuándo y cómo ocurre de verdad la sanación de la angustia. Así que la gran pregunta que nos lanza el texto es esta. Pensamos un momento, ¿cuándo se acabó de verdad la angustia de Ana? ¿Fue cuando su rival dejó de meterse con ella? ¿O fue cuando por fin tuvo un hijo? Pues la respuesta que nos da esta historia es mucho más sutil y mucho más profunda. Si seguimos la secuencia de los hechos, la clave salta a la vista. La paz interior llega primero. Justo después de su oración en el templo, el texto dice que su rostro ya no estuvo triste y que volvió a comer. Su sanación emocional, su paz, ocurrió en ese momento. Meses más tarde, su circunstancia externa cambió y se quedó embarazada. El alivio llegó antes que la solución. La conclusión, por lo tanto, es potentísima. La curación de su angustia no sucedió cuando recibió lo que estaba pidiendo. Sucedió en el preciso instante en que entregó su dolor. En el acto de rendir su sufrimiento a un poder más grande que ella, encontró una paz que ya no dependía de sus circunstancias. Y terminamos con esto. La historia de Ana nos deja con una idea muy poderosa para darle vueltas. ¿Y si la angustia, esa sensación que todos intentamos evitar a toda costa, no fuera el final del camino? ¿Y si en realidad fuera precisamente el punto de partida? ¿El lugar donde puede comenzar una transformación mucho más profunda? Una pregunta que desde luego vale la pena explorar.